pero en lo personal no lo prefiero porque siento que se siente muy impersonal, que ni yo les veo a ustedes ni que ustedes me vean, ¿no? Entonces, solo antes, ¿alguien se recuerda qué fue lo último que vimos? Así rápidamente. Lo de estatosis. Ajá, lo de esteatosis. ¿Y qué más vimos la clase pasada? Como conceptos generales y definiciones. Ujú. Ok, pues básicamente les voy a poner el resumen de la clase, igual lo pueden ver en el video, ahorita ya está disponible, perdonen que no se los había subido antes. Em, pero este esquema básicamente es el resumen de la clase. Lo ven bien ahí. Sí, pues ese es el resumen, ¿no? Es el resumen básicamente. Cómo responde una célula dependiendo de alguna noxa. Ya recuerden, este noxa puede ser agente físico, químico, etcétera, que provoca una reacción en la célula. Si es una que va a depender de tres factores principales, si se recuerdan, del tipo de noxa, de la duración y de la intensidad, la célula se puede adaptar teniendo cambios adaptativos o puede pasar a ser una lesión celular. Si existe una lesión celular, puede haber cambios reversibles en donde, pues, si la noxa es leve o es durante un corto tiempo, va a cambiar su morfología y luego va a regresar a la célula normal. Sin embargo, si la lesión celular es grave o es más progresiva, va aumentando durante el tiempo o no cesa, pues ya era una lesión irreversible. Recuérdense, aquí es en donde estaba el punto de no retorno, en donde posteriormente va a entrar la muerte celular, y habíamos visto las diferencias entre la muerte celular de apoptosis y necrosis, así muy rápidamente. Nuevamente les voy a preguntar, eh, Clarisa, ¿en cuál de las dos muertes celulares hay inflamación? ¿En apoptosis o en necrosis? En la necrosis. En la necrosis. Frank, ¿cómo se mantiene la membrana celular en la apoptosis? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Intacta, ¿no? Intacta. Ajá. Esta, recuérdense, solo para ir avanzando un poquito. Recuérdense, el tamaño celular en la necrosis aumenta porque hay hinchazón, hay inflamación. En la apoptosis se reduce. El núcleo en la necrosis, pues hay pignosis, hay cariorexis, hay cariólisis. Todos estos conceptos, recuérdense, investiguenlos para su glosario. Mientras que en la apoptosis hay una fragmentación del nucleosoma. La membrana en la necrosis se rompe, mientras que en la apoptosis permanece intacta. Como hay un escape de enzimas y escape de contenido celular, pues hay digestión enzimática en la necrosis, mientras que en la apoptosis, al ser más ordenada, pues se vuelven estos cuerpos apoptóticos que mirábamos acá. Inflamación, bien lo dijo Clarisa, es frecuente en necrosis y poca en apoptosis. Y el papel fisiológico o patológico, pues necrosis por lo general es patológica, siempre que veamos una necrosis es porque hay un agente, hubo una lesión irreversible, mientras que apoptosis puede ser un proceso fisiológico dependiendo de si hay o no renovación celular. Entonces, recuérdense, la apoptosis no desencadena una reacción inflamatoria. Habíamos visto también cómo se dañaban los diferentes contenidos celulares dependiendo del estímulo lesivo. La hipoxia, que era una de las principales noxas, si se recuerdan, agentes físicos y como bien dijeron, nos quedamos en los mecanismos de acumulación. La acumulación puede ser de sustancias propias o ajenas, tóxicas o controladas,
en donde pues igual si nosotros hacemos acúmulos intracelulares no controlados o progresivos, también va a llevar a necrosis. Entonces, habíamos visto de esto que se puede acumular, los mecanismos, y nos habíamos quedado, como bien habían dicho, en la acumulación de lípidos. Entonces, esos en las tinciones, en la mayoría, pues lo vamos a ver como ópticamente vacíos, dependiendo, ya que no se tiñen con las tinciones tradicionales. Recuérdense de hematoxilina y eosina, tendríamos que usar algunas específicas como el rojo escarlata o Sudán 4 para que podamos evidenciarlas. Entonces, acumulación de grasa normalmente, anormal, perdón, se llama esteatosis. Normalmente es en forma de triglicéridos y se encuentra principalmente en el citoplasma de células parenquimatosas. Entonces, en los hepatocitos es el tejido principal en donde podemos ver una acumulación anormal de triglicéridos, y dependiendo de cómo es la vacuolización de estos, puede ser microvacuolar o macrovacuolar. Entonces, aquí ven las secciones, hematoxilina eosina, en donde vemos que estos acúmulos no se tiñen, mientras que con las tinciones de rojo escarlata sí miramos que sabemos que son lípidos porque estos se tiñen de color rojo. Entonces, acá igual vemos esquematizaciones, perdón, de cómo se ven las células. Eh, por lo general, dijimos triglicéridos, también pueden ser lípidos, en citoplasma, en lisosomas, que posteriormente pues van a formar necrosis y pueden formar también eh, cristales, ¿no? Entonces, aquí es una célula xantomatosa que está multinucleada y una célula gigante también que tiene fagocitosis de colesterol y esteroides de colesterol. Esto lo van a ver un poquito más metabólico o fisiológico en la parte de bioquímica cuando estén viendo el transporte de lípidos, como algunas células, macrófagos principalmente, van por el torrente sanguíneo, van acumulando lípidos y se vuelven estas células espumosas, que tenemos un gran riesgo en esto, sobre todo las personas que mantienen triglicéridos y colesterol alto, en tener aterosclerosis. Estas pueden formar placas, pueden tapar vasos sanguíneos y por lo general interrumpen el flujo sanguíneo y provocan un estado de hipoxia que puede ser ya sea de lo más peligroso a nivel del corazón o a nivel cerebral. Entonces, eso estamos acumulando. ¿Los lípidos son externos o son fisiológicos? ¿Son endógenos o exógenos? Podría ser la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Si acumulo lípidos, ¿estoy acumulando una sustancia endógena o exógena? Endógena. Endógeno, ajá. Es el exceso de este el que me está causando esta lesión. Por otra parte, esto ya lo habían visto, estoy seguro, en otros cursos. Hay acumulación de sustancias exógenas. El polvo de carbón o la antracosis, esto es de que a nivel de tejido pulmonar, pues nosotros estamos acumulando partículas de carbón. Recuérdense, estas entran en contacto con los neumocitos, las tratan de fagocitar, pero simplemente no las pueden digerir, entonces se acumulan en el tejido y pues si es en un grado mucho mayor a la degradación normal que podemos tener, pues vamos a tener problemas respiratorios. Esto sería un riesgo ocupacional, no solo carbón, sino también en sílices, que estaríamos haciendo la silicosis. Este es un poquito más complejo, incluso porque los sílices definitivamente nuestra maquinaria celular no está adaptada para digerirla. Asbestos, todas las casas en Guatemala creo que no, pero en Estados Unidos muchas de las casas hace muchos años tenían asbestos en sus paredes porque era más barato y porque conservaban bien el calor. Sin embargo, pues esto podía causar reacciones alérgicas, también infecciones inflamatorias, respiratorias, enfermedades crónicas, etcétera, por lo que pues se supone que ya no se puede tener estos materiales en ese tipo de construcciones.
Y por último, tenemos las calcificaciones. De las calcificaciones en esta ocasión vamos a ver dos, una que es distrófica y otra que es metastásica. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Se recuerdan, ahorita que estoy hablando de etiología, cuáles eran las cuatro fases del proceso patológico? Etiología, patogenia, cambios morfológicos y manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es el estómago? ¿No? Nosotros sabemos que el estómago sirve para digestión, sirve para secreción de hormonas, sirve para secreción de enzimas estomacales. Entonces, en este caso, algunas células producen secreciones ácidas y tienden a formar microambientes alcalinos, lo que favorece las deposiciones de calcio. Entonces, calcificación, como su nombre lo dice, son deposiciones o acúmulos de calcio. Están asociados a focos de necrosis y no están asociados a alteraciones al nivel plasmático del producto calcio fosfórico. O sea, no está afectada como tal en el citoplasma, sino que es más asociado a los microambientes como tal del estómago. Macroscópicamente, pues vamos a ver depósitos de calcio blanco similares a pequeños trozos de tiza o precipitados similares a fulvo y microscópicamente los depósitos de basófilos en zonas bien definidas. Entonces aquí justo están señalando algunas de las partes en donde vemos esos fragmentos blancos donde estarían las calcificaciones rodeadas también de estas células basófilas. Y entonces aquí dice a la izquierda se observa una arteria con calcificación. De manera general, ustedes recuerden que cuando están viendo un corte histológico, yo sé que es un poquito de imaginación, pero si estamos cortando un tubo, que es como un capilar, si yo hago un corte transversal, lo que voy a tener es esto, ¿no? Una parte interna hueca y la parte externa que va a ser como un aro, que sería el tejido del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la pared ahí no está intacta, sino que se ven estos fragmentos o estos espacios en blanco, esas serían las calcificaciones. También dice, hay depósitos de calcio basófilos en la submucosa. Se recuerdan de su citohistología, pues tenemos varias láminas. Si nos vamos un poquito más afuera de estas, pues vamos a ver también que están esos espacios en blanco que serían de las calcificaciones. Entonces el calcio se deposita preferentemente en tejido que esté dañado. Si el tejido de por sí no está intacto o hubo alguna lesión, algún agente infeccioso que dañó la estructura como tal y luego tengo estos microambientes, este se va a precipitar y se va a depositar en ese tejido. Entonces, solo para hacer una comparación, ahorita estamos viendo calcificaciones distróficas versus las metastásicas. ¿Qué pasa con la metastásica? Esta está más asociada a pulmón. Entonces, se observa en el pulmón de un paciente con hipercalcemia. Este sí se debe a un disturbio en el metabolismo del calcio. El otro es más por microambientes basófilos. En cambio, aquí sí hay una falla en el metabolismo como tal. Entonces, los niveles plasmáticos sí están elevados. Entonces, puede deberse a un consumo de análogos de vitamina D. Recuérdense todas las vitaminas que no son hidrosolubles, o sea, todas las que no son ni B ni C, pueden ser tóxicas porque son lipídicas y o producen acumulaciones, ¿no? En este caso la vitamina D, saben que ustedes está muy asociada al metabolismo del calcio, entonces si consumimos una gran cantidad, puede haber esta desfase como tal del metabolismo y por lo tanto haber estos acúmulos, ¿no? Hiperparatiroidismo primario también, que a nivel hormonal no haya una señalización correcta para la distribución o para la utilización de este calcio, o insuficiencia renal. La insuficiencia renal pues provoca una gran pérdida de fosfatos, pérdida de electrolitos, etcétera. Entonces, vamos a quitar uno de los elementos. Si tengo este complejo calcio y fosfato, pero me quedo sin fosfatos, voy a tener el calcio libre, este se va a precipitar. Y macroscópicamente, pues se va a perder la elasticidad y se observan depósitos de calcio blanco similares a pequeñas porciones de tiza o precipitados como polvo blanco. Y microscópicamente, pues se observan
las placas basófilas y depósitos lineales y grumos de calcio en zonas con alto contenido de fibras elásticas. Entonces, aquí ya no está asociado como en este lado a paredes o a su mucosa, sino que está asociado a fibras elásticas. En la metastásica es de pulmón principalmente, se altera el metabolismo, mientras que la distrófica está más asociada a los órganos como estómago, riñones y también pulmón, pero es debido a los microambientes alcalinos. Entonces, eso por favor, a la hora de que ustedes estén estudiando, traten de hacer una tabla comparativa o hacer un resumen en donde pues diferencien estos dos tipos de metástasis, de calcificaciones, perdón, nada que ver con metástasis, eh, para poder comprenderlo y que al momento en que nosotros les hagamos alguna pregunta, pues puedan responder. Pregunto, ¿hay alguna duda con estos últimos temas de la clase anterior? Me da risa que cuando me ponen un sticker de así, yo siento que no les gustó la clase, pero X. Bueno, asumo que eso significa que no hay dudas. Eh, Bueno, entonces son las y 21. Solo para que cambien un poquito de chip y se estiren. 4 minutos, tomen agua y vamos a la siguiente clase que es de morfología celular de la lesión. Ya es un poquito más específico de los temas que tocamos ahorita.
Bueno, ya les di hasta un minuto más. Vamos a continuar. Ahora sí con la clase de hoy, que es de lesiones o morfología de la lesión celular. Pregunto, ¿ven bien mi pantalla? Ok, Sí, sabe bien. gracias. Entonces, pues vamos a hablar de la tercera fase que, como les decía, en la clase anterior mencionamos un poquito de varios nombres. Ahora vamos a redondar o vamos a ejemplificar un poco cómo es que se ven realmente estas lesiones, ¿no? O cuál es la definición más extensiva de estas. Entonces, histológicamente podemos tener varios hallazgos a nivel de tejido, dependiendo si son una adaptación, una lesión reversible o irreversible. Esta diapositiva está muy saturada de texto. Enfóquense ahorita solo en lo que está en el lado izquierdo, que es lo primero que vamos a ver, que es los cambios adaptativos. Si una célula está, como dice acá al inicio, ante ante un proceso de estrés, una noxa que no sea tan fuerte, que no sea tan duradera, pues va a pasar a la adaptación. Y la adaptación se puede ver principalmente por estos dos tipos, que haya un cambio en el número o tamaño celular, que son las primeras tres, atrofia, hipertrofia, hiperplasia, o un cambio en el tipo celular. Pasa transitoriamente de un tipo de tejido a otro. Ese se llama metaplasia. Entonces, ahorita, como les digo, solo enfóquense en el lado izquierdo, que son los cambios de adaptación. Si lo miramos de una forma un poquito más gráfica, estos son los cambios adaptativos en un esquema como bastante sencillo. Al momento que estén estudiando, les sugiero que estudien este esquema porque pues ejemplifica también más o menos. Ahorita vamos a definir cada uno, ¿no? Entonces el primero es la atrofia. Aquí el que dice en inglés atrophy es el primero que vamos a ver. Si comparamos el A con el B, miramos que aquí las células están normales, están organizadas, y aquí las vemos igual organizadas, pero las vemos de un menor tamaño. Entonces, atrofia básicamente es, o una atrofia simple, es el disminución del tamaño celular como el que vimos anteriormente, o si vemos una atrofia numérica en que disminuyamos el número de células. Entonces, ¿qué va a pasar con una atrofia? Vamos a poder tener una pérdida de inervación y disminución del flujo sanguíneo en respuesta a este estrés. Puede haber una nutrición inadecuada también en el caso de justo por esta pérdida de flujo, pérdida de estimulación endocrina y envejecimiento celular. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si estamos bajo un estrés o bajo una falta de energía u otro, pues va a haber una disminución de funcionamiento, va a haber una pérdida por masa protoplasmática, como lo dice. Como tenemos células más pequeñas, va a haber menos síntesis, va a haber aumento de degradación. Puede ser fisiológica en el caso de la menopausia, pues los tejidos empiezan a atrofiarse, ya no hay tanta segregación de hormonas, ya no hay tanta necesidad del crecimiento del tejido, entonces naturalmente el tejido se va a atrofiar. O puede ser patológica. En el caso de cáncer, por ejemplo, algunos de los músculos, si los pacientes están en quimioterapia, se atrofian. Hay un evento ahí que la licenciada Regina en algún punto les va a contar, que es la caquexia. Entonces ahí sí es mucho más grave porque mi músculo se está atrofiando a tal punto que ya no tengo movilidad, que ya no tengo fuerza, etc. Entonces puede ser fisiológica, como les decíamos, por la edad, o también dependiendo de las enfermedades, puede ser a nivel de órganos o en el cuerpo entero. ¿Cuáles son los principales tejidos que se pueden atrofiar? El cerebro, el timo, el músculo, como decíamos, en este caso de la caquexia, o incluso las personas que pasan mucho tiempo en coma. Si no utilizamos el tejido muscular de las piernas o de los brazos, ven que estos muy rápidamente empiezan a perder tamaño, a perder funcionamiento. Y en el caso de las mujeres, como les digo, menopausia o también por alguna otra afección patológica, pueden ser en ovarios, en útero o en busto. Entonces recuérdense, atrofia es disminución, dependiendo de si es simple, puede ser únicamente del tamaño, o si es numérica, también del número celular, en el tejido en general.
Recuerden, estos son cambios adaptativos. Hipertrofia, tenemos el lado contrario, ¿no? Aquí en vez de disminuir el tejido, de disminuir el flujo, lo estamos aumentando. Entonces hay un aumento en la masa protoplasmática de las células, tejidos u órganos, puede ser fisiológica o patológica. Recuérdense, hay enfermedades que pueden hacer que se me hipertrofien los órganos. Hay estados fisiológicos, como acá dice el músculo esquelético en el ejercicio. Si yo ejercito o hago varias repeticiones de una misma rutina, pues con el tiempo se va a aumentar el tamaño de la masa muscular, puede aumentar el número también, mientras que patológica, en el caso de Chagas, pues que hay una hipertrofia del corazón, hipertrofia del vaso, pues ahí también tenemos una parte patológica, ¿no? Entonces, en la hipertensión también, si hay una gran constante de flujo sanguíneo, pues podemos tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, recuérdense, adaptativo, fisiológico en el caso de músculo esquelético o músculo cardíaco, y patológico también músculo cardíaco en el caso de hipertensión y cardiomiopatías en el caso de Chagas. ¿Dudas o entre la diferencia entre atrofia y hipertrofia? Bastante claro, bastante sencillo, ¿no? Ok. Hiperplasia. La hiperplasia es como tal el incremento del número de células. Ojo, aquí estamos ocupando más espacio. No es de que aumente el número de células y el tejido se vea similar. Si se dan cuenta en este esquemita azul, el tejido normalmente pues tiene este número de células y se multiplica y ocupa un mayor volumen. Si siguiera ocupando el mismo volumen y son más y son menos o más, pues ya tendríamos otro tipo de adaptación, ¿no? Podría ser una metaplasia en el caso de que cambia un tejido que sea más delgado o cambia un tejido más grueso. Entonces aquí estamos viendo el incremento de número de células, puede ser en el fisiológica igualmente o patológica. En el caso de la fisiológica, pues hormonalmente, en el ciclo menstrual no hay un aumento del incremento de células, está el desprendimiento del tejido, etcétera, o puede ser compensadora también si en algún momento hay un estímulo que, que hace que haya mayor flujo, por ejemplo, entonces ahí puede haber una hiperplasia compensadora. Y patológica cuando ya está asociada a una malignidad o una enfermedad. En este caso sería la hiperplasia prostática benigna. Se llama prostática benigna no porque sea fisiológica, ojo, se llama benigna porque no es cáncer, pero sí es un paso previo a que a un adulto mayor pueda llegar a desarrollar cáncer. Entonces, ambas son hiperplasias. Estimulación hormonal en la hiperplasia endometrial, hiperplasia prostática benigna, esa es patológica, recuérdense. En la lactancia también hay mayor número de células, mayor producción de leche materna, y en las callosidades también, si nosotros tenemos un alto estímulo o una alta fricción, pues puede haber también un aumento del número de células en esa parte específica del tejido. Y la metaplasia, como habíamos dicho, voy a regresar a la primera. Esta ya no solo es el cambio del número y tamaño, sino aquí vamos a ver el cambio del tipo celular. Entonces, la metaplasia es una forma de adaptación, como lo dice su nombre, caracterizado por el tipo de celular más capaz de soportar el estrés o el ambiente adverso. Entonces, si hay mucha exposición a ácido, si hay mucha exposición a fricción, si hay mucha exposición a calor, presión, etcétera, pues vamos a tener un cambio en el epitelio. ¿Cuál es el ejemplo como clásico? El esófago de Barrett. El esófago de Barrett, pues es un cambio en el epitelio escamoso a un epitelio columnar. Recuérdese que el epitelio columnar pues es más grueso, tiene un mayor número que el escamoso, que pues tiene placas más pequeñas, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos una alta exposición a ácidos, una alta exposición a agentes irritantes, pues vamos a poder desarrollar esta metaplasia. En este caso, el esófago de Barrett, recuérdense también, es una afección, no es
es una patología, por así decirlo, no es de que mi célula normalmente vaya a cambiar este tipo de tejido, sino que si hay un cambio de tejido, por lo general, si hay un estrés muy fuerte. Y pues dependiendo de qué tanta es esa metaplasia, va a ser únicamente un cambio del tipo o puede llegar a degenerarse una displasia, que la displasia pues ya es más patológica, ya se pierde la organización del tejido, ya se pierde más la forma y la superficie como tal. ¿Dudas con metaplasia? Ok, entonces estos cuatro, estamos acá, eh, serían atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Estos cuatro son los que vimos que son cambios adaptativos. Ahorita vamos a ver no cambios adaptativos, sino que es, volviendo al inicio, el estrés es muy grande o es un estímulo nocivo, ya nos vamos a ir a una lesión celular. Entonces, todos los que vamos a ver a partir de ahorita son lesiones celulares. Se recuerdan que las lesiones celulares pueden ser reversibles o irreversibles. Entre las lesiones reversibles vamos a tener una tumefacción turbia, que se recuerdan la clase pasada, tumefacción sinónimo de qué palabra es? Hinchazón. De hinchazón. Ajá. Entonces, una tumefacción turbia, podemos tener alteraciones de la membrana celular o alteraciones del espacio extracelular. Y en el caso de las lesiones irreversibles, como saben, conducen a muerte celular y ya lo tocamos en la clase anterior, puede ser una apoptosis ordenada o una necrosis desordenada e inflamatoria. Entonces nos vamos a ir por cada una de estas. La tumefacción turbia, como le habíamos dicho, es una hinchazón, entonces ya no solo va a haber una hipertrofia como tal, sino que el órgano ya a nivel general, a nivel de tejido, va a tener un aumento de tamaño, va a ser pálido con pérdida de la transparencia y se llama tumefacción turbia por el aspecto que da, que es un aspecto turbio y cocido. Si nosotros el órgano está bien irrigado, está bien comunicado, está normal, pues se puede ver de unas tonalidades rojitas porque está llegando correctamente el flujo sanguíneo, ¿no? Pero si le aumentamos mucho de tamaño, puede que esos vasos sanguíneos no se adapten de la mejor manera, entonces no vamos a tener un flujo tan constante, por lo tanto, pues vamos a tener estos aspectos turbio y cocido por la falta de esa irrigación. Entonces, histológicamente, ¿qué vamos a ver? Tumefacción o hinchazón celular y mitocondrial. Vamos a ver células aumentadas de tamaño, organelos aumentados de tamaño, aumento del volumen de la mitocondria por acumulación de agua en su matriz y puede haber presencia de depósitos proteicos. Entonces, ¿en dónde va a ocurrir esto? Especialmente en órganos parenquimatosos como el corazón, riñones o el músculo estriado. Entonces, aquí sería esta parte de arriba, tumefacción turba, hinchazón celular. ¿Qué se va a hinchar? Organelas, el contenido, y se llama turbia porque el aspecto es cocido y blanquecino. Fácil. Entonces, ahora vamos con las alteraciones de la membrana. Aquí tenemos que tenemos degeneraciones a nivel interno, que sería una vacuolar o una hidrotópica. Vamos a ver qué es cada una de estas. Cuando hablamos de degeneraciones vacuolares, pueden ser, habían visto que pueden ser macros o micros. En el caso de en la mitocondria, esta se puede degenerar y provocar una degeneración microvacuolar. Entonces, esta es consecuencia de una tumefacción turbia. Si el estímulo continúa, si se sigue hinchando la mitocondria, pues va a haber una alteración de la permeabilidad de la membrana como tal, se va a aumentar el volumen de agua interno de la mitocondria de 3 a 5 veces y puede haber acúmulos de calcio. Entonces, ¿esto en qué va a resultar también? Si tenemos una acumulación de calcio, si se pierde la permeabilidad, puede escaparse contenido mitocondrial al citoplasma. Ese contenido mitocondrial va a acidificar la célula y por lo tanto puede haber activación de enzimas lisosomales
¿Qué hacen los lisosomas? Degradar. Entonces, ahí viene esa degradación o degeneración que hablábamos anteriormente. También puede haber acumulación de lípidos en las membranas y las alteraciones morfológicas mitocondriales pueden llegar a ser irreversibles, principalmente si hay cristólisis o desaparición de las crestas y luego la condriólisis o disolución de la mitocondria entera. Entonces, la mitocondria, si se disuelve completamente, ya no se va a regenerar. Condriólisis o únicamente las crestas internas de la mitocondria o externas, eso tejido lo van a ver en bioquímica, eh, cristólisis. Entonces, esas dos definiciones también sepanlas diferenciar. Cristólisis es que desaparezcan las crestas mitocondriales y condriólisis que se disuelva completamente esta mitocondria. Estas ya son irreversibles. Si fueran reversibles, sería únicamente una tubefacción que aumente el volumen de agua y que haya acumulaciones. ¿Dudas con la degeneración mitocondrial? Ok, entonces esa es, eh, regresando acá, microvascular. Ahora vamos con la hidrópica. Si hablamos de degeneración o transformación hidrópica, esta va a ser igualmente una consecuencia de la tumefacción turbia, pero no a nivel mitocondrial, sino a nivel de retículo endoplásmico. Entonces, se altera la permeabilidad del retículo, va a haber aparición de vacuolas citoplasmáticas igualmente, dependiendo del tamaño, pueden ser micro, medio o macrovacuolar, como aparece acá, tenemos una célula normal sin apariencia vacuolar versus estas que se están vacuolizando. Hay pérdida de energía, por lo mismo que el retículo endoplásmico no está funcionando correctamente. Si se afecta también el proceso de respiración celular, va a haber disminución del metabolismo aerobio, va a haber degranulación del retículo endoplásmico rugoso y por lo tanto, si estamos afectando el retículo endoplásmico, estamos afectando el metabolismo de proteínas. Entonces va a disminuir síntesis de proteínas. Entonces, diferencias entre estas dos, volviendo acá, tumefacción turbia, vamos de regreso, hinchazón de organelas, de mitocondrias, acumulación de agua y aspecto turbicocido. En alteraciones de membrana, una degeneración microvascular a nivel de mitocondrias, si tiene desaparición de crestas o desaparición de la mitocondria en total, es irreversible. Y la hidrópica, que ya sería no solo microvascular, sino puede ser medio o macro, y que va a ser a nivel de retículo endoplásmico. Ambas consecuencias de la tumefacción turbia. ¿Dudas con las degeneraciones? Ok. Eso lo vimos, o todo lo que estamos viendo es a nivel interno de la célula. Entonces, ya nos vamos a la tercera fase, que es la fase de abajo, que ya nos saltamos afuera de la célula y es qué va a pasar con el espacio extracelular también. Ahí también va a haber degeneración, pero puede ser una hialina o una amiloide, dependiendo de qué componente extracelular sea el que se está afectando. Ahí solo me faltó una de estas, perdón. Entonces, del retículo endoplásmico ya lo habíamos visto, hay ruptura de membranas y hay lisis parcial de la célula o espacios vacíos. Y la aparición de los signos de daño irreversible, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo a las alteraciones de matriz extracelular, recuerden que aquí ya no me voy a enfocar tanto en la morfología de adentro de la célula, sino que las alteraciones las voy a ver en el espacio externo. Entonces, ¿qué es la degeneración hialina? Es producto de la interacción de la matriz extracelular y la célula. Entonces, hay depósitos de material homogéneo, vítreo y amorfo, principalmente proteico. Entonces, esta sustancia homogénea se tiñe con eosina sin estructura. Entonces, si se dan cuenta, en este esquema miramos únicamente un montón de alteraciones o un montón de contenido teñido de color
rojo, eso es lo que tiñe la eosina, si se recuerdan. Entonces, no vamos a ver versus un tejido sano que veríamos un poco más de tinción eh, basófila, etcétera, con integración del tejido. Y vamos también a ver cambio en el estado coloidal de las proteínas. Entonces se va a desbalancear el equilibrio coloidal, ya sea en arteriolas, en tejido conectivo, en túbulos renales o mucosas bronquiales y túbulos seminíferos en el caso de los testículos. Y por su contraparte, la degeneración amiloide. Aquí no vamos a tener como algo hialino o un componente en general, sino que se llama amiloide porque son de muchas proteínas fibrilares que están plegadas en el espacio extracelular, principalmente glicoproteínas, como la glicoproteína acidófila, y ocurre en los espacios intercelulares, no tanto en el intracelular. Y entre estos, pues tenemos de ejemplo la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad producto de la falta de regularización de la degradación de precursores amiloides. Si no hay una buena degradación de estos precursores, se van a acumular estas proteínas fibrilares o no se van a plegar correctamente. Esto lo vieron en su Bioqui 1. Recuérdense que las proteínas tienen que plegar, tienen que llegar a una estructura terciaria o cuaternaria. Entonces, si no tenemos bien organizado ese plegamiento o tenemos acúmulo de las proteínas, pues se puede llegar a afectar el tejido. Puede ser localizado o generalizado, eso va a depender también del estímulo y del tipo de órgano o cuál sea la noxa que me está afectando como tal. E histológicamente vamos a ver atrofia de las células, vamos a ver volumen aumentado del tejido, no porque las células hayan aumentado, sino porque estas proteínas están ocupando un gran espacio y en la tinción de rojo Congo pues se ve claramente que estos productos amiloides se van a teñir y por lo tanto vamos a ver en la parte de abajo ese gran acúmulo de contenido extracelular. ¿Dudas con la diferencia entre la degeneración hialina y la amiloide? Todo bien. Yo sé, de una vez les comento que yo fui auxiliar de Bioqui, entonces tengo Bioqui en la lengua cada vez que trato de relacionar. No es por darles flashbacks de Vietnam ni nada, sino que es para que vayan asociando conceptos entre cursos. Tenemos, uy, esta no estaba en el esquema, perdón, no se las coloqué. Pero la degeneración fibrinoide también, aquí ya no estamos a nivel proteico, sino estamos a nivel de carbohidratos, recuerden el colágeno. Entonces, se fragmentan estas fibras, se hinchan también y por lo tanto va a ser producto de acumulación de líquido rico en proteínas. Entonces va a ser acidofilia. Entonces, esto se puede ver en varias enfermedades, en enfermedades que afectan el epistelio mesenquimatoso o en enfermedades autoinmunitarias como lupus, síndrome de Schrödinger, etcétera. Estas fibras, se llama fibrinoide no de fibra proteica, sino de fibra colágena. Traten de asociar esa palabra. Fibrinoide es fibras, pero son fibras colágenas. Amiloide es proteínas amiloides, como tu nombre lo dice, o beta amiloides. Y alinas es contenido extracelular que también es proteico, pero no beta amiloide. Y la mixta, que es la última, que vamos a tener acumulación como tal de mucopolisacáridos en el tejido conectivo. Entonces, aquí va a haber también fragmentación de las fibras colágenas, no solo colágenas, sino también elásticas, y va a haber mucofarenosis. Alguien que me googlea ahorita, ahí está, pero igual para ver qué definición les lanza la IA de qué es mucofarenosis. Yo lo voy a googlear también para ver que no me estén mintiendo.
Yo ya lo googleé, no puede ser que nadie lo haya googleado, alguien que hable. ¿Es mucofarinosis? O Mucofanerosis. No, si ponen mal, les va a aparecer mucoromicosis, que eso es de mi taller de mañana con la ICS con la AMS de hongos. Eso nada que ver. Mucofanerosis. A mí sí me apareció. Qué risa que me copiaron literalmente lo que dice. Dice, es un término que en ámbito clínico suele confundirse con la mucormicosis. No, eso está malo. ¿Ya vieron? ¿Por qué no le tienen que confiar a la IA? Regina. Pues a mí me parece que es un proceso en que la mucopolisacáridos, que normalmente están unidos a proteínas en el tejido conectivo, se liberan y se hacen visibles. Esto produce una acumulación de material con aspecto mucoso, característica de la degeneración mixcoide. Ajá. Esa es la definición mejor. ¿Qué les estoy enseñando aquí también? A que usen la IA. Si ustedes van a usar IA para estudiar, mínimo tienen que saber que están buscando. Se los prometo, yo he dado clases en otras universidades y he visto, es súper evidente cuando hacen sus tareas con ChatGPT porque ni siquiera se esforzaron en ver que les trajera la definición correcta. Ahorita lo estamos haciendo en grupo y no esperaba que fuera una definición correcta, pero hay que saber usar también esas herramientas. Entonces, gracias, Regina. Eh, por lo tanto, si hay justo acumulación y degradación de estas fibras colágenas y las fibras elásticas, pues vamos a tener esas cavitaciones. Y la degeneración mixoide, por lo general, se da en membranas sinoviales, en aorta y en válvulas cardíacas. ¿Dudas con esta degeneración? Pregunta. Todo bien. Entonces, pequeño, así muy rápidamente, para ver si solo para hacer un check de si la están cachando o no. ¿Cuál de las degeneraciones altera principalmente fibras colágenas y es producto de acidofilia? Levanten la mano y les doy la palabra. Clarisa. Fibrinoide. Fibrinoide. Muy bien. Vamos con Natalie. ¿Estás ahí, Natalie? sí, manda. Contame qué es lo que se acumula en la degeneración amiloide. ¿Qué es lo que se acumula? Ajá, o de qué va la degeneración amiloide. Son proteínas que se acumulan fuera de las células, ¿no? Pero ¿qué tipo de proteínas? ¿Glicoproteína? No. Lourdes. Las beta-amiloides. Beta amiloides, precursores amiloides o fibrilares beta plegadas. Cualquiera de esas. Si dices no sé qué proteínas me habías mencionado, Natalie, pero esa es de la... ya se me olvidó. De la fibrinoide. Tú me habías dicho... mucoproteínas o algo así, pero no. Esa... Glicoproteína, pero porque es que lo leí en la degeneración amiloide, sí. pero... Sí, esa es como una proteína, pero ¿cómo decir? Cuando te digo tipos de proteínas, te estoy hablando del grupo. Entonces son proteínas fibrilares, beta plegadas o como decía, precursores amiloides. Ejemplo construidas de por proteína fibrilar beta plegada. Ajá.
Si ya pregunto cuál es la proteína principal, sí podría ser la acidófila, la glicoproteína. Sí, está bien. Ok. Gracias. Vamos a ver, no sé quién más me aparece aquí, Pablo Daniel, ¿estás por ahí? Sí, Ok. Pregunta, ¿qué tejidos es en donde más podemos ver degeneración hialina? no me acuerdo bien cuál era. Ok, no te preocupes. No me importa que no me contesten bien ahorita, solo tratan de contestar bien en el examen. Y por último, la degeneración mixoide. ¿Cómo se llamaba esa palabrita que buscamos ahorita y qué significaba? ¿O qué es Eh, mucofanerosis? pues es la aparición o liberación de mucopolisacáridos en el tejido conectivo. Ujú. Acumulación y aparición de mucopolisacáridos en el tejido conectivo. Muy bien. Entonces, ese es como un pequeño resumen de las lesiones reversibles. Recuérdense todas las degeneraciones, la tumefacción y tanto intracelular o extracelular son reversibles a menos que, como mencionamos en la mitocondrial, pues haya desaparición de crestas, haya desaparición de otros contenidos celulares. Em, Solo ya estábamos acá, ya vimos todo lo que está en rojo y en verde. Entonces, ahora nos vamos a ir a las lesiones irreversibles y voy a tratar de quedarme solo en las primeras dos para que no, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Las lesiones irreversibles, por lo general, ¿cómo sé que hay una lesión irreversible? Hay vacuolización, hay daño de membrana, hay crecimiento de ligosomas, hay calcificaciones o entrada de calcio en un tejido en donde no tendría que haber, hay pérdida de coenzimas, pérdida de precursores celulares, de ARN, puede haber eosinofilia por consecuencia del rompimiento del lisosoma, pignosis, que lo habíamos mencionado en la clase anterior. Pignosis es la condensación nuclear, o sea, se vuelve de un tamaño mucho más pequeño y se agrega la cromatina. Puede haber cariólisis, que es la destrucción de la cromatina, cariorexis, que es la fragmentación nuclear, no celular, y la digestión enzimática del citoplasma y del núcleo. Entonces, si hay digestión enzimática, hay fuga de compuestos intracelulares y entradas de macromoléculas extracelulares. Todo esto, si nosotros llegamos a ver estas cosas en un tejido, ya sabemos que este fue irreversiblemente dañado. Y lo único que le queda es muerte celular. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la muerte celular? De nuevo, se da debido a cambios mitocondriales, por alteración de organelas, alteración de la membrana, daño en los lisosomas y daño en el nuclear. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, para no aturdirlos o, como les digo, para no tardarme tanto o hacerlos que se queden un poquito más, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? Todo claro. Ok, hoy en general vimos lesiones reversibles. Recuérdense, tumefacción turbia, degradación intra y extracelular, dependiendo si es microvacuolar, mitocondrias, eh, la hidrófica, se me olvida el nombre, es a nivel de retículo endoplásmico, hidrópica, perdón. Y dependiendo del espacio extracelular, hialina, amiloide, pero también vimos que hay mixta y que hay fibrinosis. Entonces, eso sería todo por hoy. Si no tienen dudas, pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Feliz tarde, Liz. Adiós, espero hayan aprendido. Y si no, estudien, por favor.